Feliz día, hermanos y hermanas de la comunidad Divina Misericordia. Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio de Prédica y Enseñanza, que durante todas estas semanas vamos a estar trabajando y viviendo lo que es este proceso hasta nuestra vigilia de Pentecostés, que ya con ese gozo que hemos venido disfrutando desde esa noche especial de nuestra vigilia pascual, donde con gran alegría pudimos todos reconocer a ese Cristo vivo y resucitado en nuestras vidas. Es el momento donde ya hace una semana estudiamos cómo algunos de los apóstoles y los discípulos tuvieron la gran experiencia de disfrutar de esa fusión del Espíritu Santo en sus vidas. Y es el momento donde ellos comienzan con ese gran ardor en su corazón a formar su primera comunidad. Y de esa misma manera, por primera vez, Jesús es proclamado. Igualmente, comienzan estos apóstoles a hacer sus curaciones y sanaciones a todos los enfermos, porque es el momento donde ellos comienzan a hacer vida a ese Cristo que está resucitado. Es en este momento donde podemos aquí encontrarnos, nos podemos encontrar ya en este segundo tema, en este segundo Pentecostés, donde podemos cada uno de nosotros disfrutar en qué momento de nuestra vida estamos luego de haber disfrutado de esta efusión que también muchos de nosotros hemos experimentado. En este segundo Pentecostés podemos ver algunas situaciones adversas que se dieron con este grupo de apóstoles que en algún momento, que también nos lo explicaron hace una semana, Pedro y Juan, que estaban ya evangelizando y saliendo de sus comunidades para llevar a ese Jesús a otras partes, comienzan a tener problemas y adversidades y son encarcelados por esta razón. Y es aquí donde entramos con este texto bíblico que nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, desde el versículo 23 hasta el 31. Y dice: apenas quedaron libres Pedro y Juan, fueron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevabas a efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Palabra de Dios. Con esta lectura y con estas adversidades que empezaron a experimentar cada una de esta comunidad, podemos, creo yo, hacer referencia a lo que todos estamos viviendo en este momento. Cada uno de nosotros que hemos pasado por esta situación mundial de esta pandemia del COVID-19, podemos encontrarnos con muchos sentimientos negativos también. Personalmente empezamos a experimentar miedo, angustia,
tristeza, ira y sumado a esto, una situación en la que empezamos a ver problemas de desempleo, problemas en nuestras familias. Hay mucha ira, mucho enojo, muchos problemas a nivel social. Entonces, en este momento podemos ver cómo esta situación, que también es adversa para nosotros, se nos hace la pregunta: ¿qué tan dispuestos estamos entonces para recibir ese Espíritu Santo en esta gran vigilia de Pentecostés? ¿Qué tanto se abrieron al Espíritu Santo, a esa acción divina, estos apóstoles? ¿Qué nos dice entonces la palabra de Dios? Cuando empezamos leyendo en el primer versículo, comenzamos a ver una palabra clave que dice: fueron a los suyos. ¿De qué se nos refiere ahorita en esto? La pregunta es, ¿se refiere a su comunidad? Ellos definitivamente, Pedro y Juan, que eran los que habían estado encarcelados, regresan a su comunidad y son los suyos los que realmente los esperan. Realmente el Señor se aprovecha de estas situaciones adversas para poder llenar de fuerza también a los suyos. Es aquí donde viene la pregunta: ¿qué tanto estoy dispuesto yo personalmente a ver la acción del Espíritu? Pero también se nos cuestiona cómo como comunidad estamos dispuestos también a recibir esa transformación del Espíritu Santo. ¿Qué tanto estamos expectantes a la espera de los nuestros, a sentirnos juntos como comunidad? Porque ya es el momento donde se nos hace hincapié a ser una comunidad cristiana, que se esperan uno al otro. ¿Qué se nos habla más adelante cuando dice: esperaban a los suyos y los escucharon? Es el momento donde ellos comparten amenazas, comparten preocupaciones. En nuestra comunidad estamos cada uno de nosotros invitados a poder decir de nosotros mismos cuánto realmente estamos recibiendo a nuestros hermanos, para que puedan compartir sus experiencias y sus amenazas, que ellos puedan ser capaces de decir lo que sienten, los problemas que están pudiendo tener. En este momento yo recuerdo que, hablando con este tema de la cuarentena, cuando recién empezó, una de las hermanas de mi comunidad, de Divina Misericordia, me llamó por teléfono para preguntarme si yo necesitaba frutas, porque ella estaba en ese momento con el señor que vendía la fruta. Yo había regresado de un viaje, estaba sin dinero y estaba sin comida. Y esa hermana preguntó qué era lo que yo necesitaba. Se dio cuenta no solamente de cuál era mi nombre, cuál era mi apellido, quién soy yo dentro de la comunidad, sino que me hizo sentir parte de esa comunidad, me hizo sentir valiosa. Supo cuál era mi necesidad en ese momento y supo comprender cuál era la emoción que yo sentía a través de toda esta situación. Entonces, como hermanos de comunidad, tenemos que saber que el compartir nuestras preocupaciones es parte básica dentro de nuestra comunidad, y esta fusión del Espíritu Santo nos tiene que hacer entender que lo poderoso de nuestra comunidad no está ni en las charlas, ni en los predicadores, ni en lo bello que arreglamos los altares, ni nuestras asambleas, ni la comida que compartimos en los grupos de oración. Lo que realmente nos vuelve a nosotros poderosos e indestructibles en nuestra comunidad es que verdaderamente los miembros de nuestra comunidad puedan sentirse amados y salvados por un Jesucristo que está vivo y resucitado. Vemos ahora, más adelante en el texto, cómo comenzamos a ver que empezamos a ver que ellos no estaban solos, no se querían sentir solos, estaban a la expectativa de los que no estaban en el grupo. Y luego comenzaron a tener lo que era una alabanza. ¿En qué momento vemos el tema de alabanza? Cuando dice la palabra de Dios, todos a una sola voz empezaron a tener oración juntos.
ellos, en medio del rechazo, en medio de las dificultades, en medio de esa situación donde cada uno de ellos sentía temor, porque el resto de los apóstoles y de los discípulos que estaban ahí también sentían miedo, porque ellos también sentían que dentro de su comunidad era más fácil poderlos atrapar a todos estando en una comunidad cristiana. Pero lo que ellos comenzaron a hacer fue realmente a alabar al Señor. Empezaron a exaltar a Dios diciendo palabras de alabanza. Qué hermoso es darnos cuenta nosotros como comunidad que aún en medio de nuestro problema, en medio de nuestra situación, que no le pidamos al Señor que realmente cambie nuestra circunstancia y nuestro problema, sino que nos dé la fuerza que viene del Espíritu Santo para verdaderamente podernos sentir transformados desde adentro. ¿Y qué dice más adelante en esta oración de alabanza? No piden destruir al enemigo, ni mucho menos que les quite o los libere de toda esta persecución. Lo que ellos comienzan es a pedir con mucho ánimo en esta oración de alabanza que el Señor los capacite, que este Espíritu Santo los llene de perseverancia, los llene de unción y sobre todo del don de la valentía. En este momento es cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse en este don, en lo que es el don de la valentía. Este don que solo nos lo da el Espíritu Santo, en un don donde realmente podemos experimentar cada uno de nosotros cuando somos capaces de estar en una comunidad ayudando al otro, ayudando a mi hermano a ser también un motor dentro de mi propia comunidad, a decirle que no se rinda, que no pierda fuerzas, que pueda seguir proclamando a ese Jesús vivo y resucitado. Y vemos cómo habla de un temblor que sacudió en ese momento a esta comunidad, el temblor. Este temblor es una experiencia única que solo las personas que han podido experimentarla pueden tener. Es una experiencia inolvidable, donde nos damos cuenta que precisamente ese temblor es el que tenemos que tener en nuestras comunidades. Tener comunidades donde el Espíritu Santo se mueva a llenarnos de todos los dones, a llenarnos nuestro corazón para poder servir al hermano, para darnos cuenta del problema que tiene el otro, para poder alabar, para poder orar en nuestras familias, para poder tener armonía, para ser una persona fiel al Señor. Ahí es donde realmente nos deposita este temblor, en podernos quedar con ese Jesús internamente. Y finalmente nos explica la evangelización. Que es un tema realmente maravilloso dentro de lo que se refiere al Espíritu Santo. El evangelizar nos convierte en una comunidad misionera, una comunidad que nos haga verdaderamente sentirnos de que estamos trabajando por ese Jesucristo. Es hablar de lo que conocemos, es hablar de ese Jesús que cada uno ha experimentado en su corazón, ese Jesús que nos llena, ese Jesús que es nuestro amor, que es nuestro fuego ardiente, que nos hace salir, así como ahora que nos sentimos en esta cuarentena, en un encierro, pero el Señor nos está pidiendo a través de su Espíritu Santo que salgamos, que podemos llevar palabra de vida a otros que no lo conocen, llevar una palabra no solo de aliento, sino una palabra de predicación, una palabra en la que el otro pueda conocer a ese Jesús vivo, a ese Jesús del que yo me he enamorado, para que otras personas conozcan el amor de sus vidas. Decía el Papa Francisco en su carta, decía él en la carta de Evangelii Gaudium, quien quiera predicar debe estar dispuesto a dejarse conmover por la palabra y hacerlo carne en su vida. Si cada uno de nosotros nos damos cuenta que el hablar de Jesús es un fuego que lo hacemos parte de nuestra vida, no vamos a tener miedo de hablar. El que es testigo del amor de Dios no tiene miedo.
El que es testigo del amor de Dios no le importa lo que dirán los demás, no nos importa eso, sino lo que diga el Espíritu Santo. Que el Señor nos haga durante esta semana, esta segunda semana que nos vamos preparando hacia la gran fiesta de Pentecostés, que podamos en cada uno de nuestros grupos trabajar cuáles serían nuestras acciones concretas para poder proclamar con valentía la palabra de Dios. ¿Cuáles serían esas acciones concretas para que Dios actúe en nosotros? ¿Qué nos proponemos como grupo de oración? ¿Qué nos proponemos como persona evangelizadora para realmente con valentía asumir ese reto? Vamos a hacer una oración para finalizar. Señor Padre eterno, te doy gracias, Señor, por mi comunidad, por este grupo de personas en donde me has puesto para vivir mi vida con mis ilusiones, con mis alegrías, con mis expectativas, pero también, Señor, con mis amenazas, con mis problemas y mis dificultades. Dame, Señor, un don de alabanza para poder estar en mi comunidad orando siempre, Señor, por tu Espíritu Santo. Orando, Señor, alabándote en todo momento. Déjame ser una mejor hermana, Señor, un mejor hermano de comunidad para poder ver en el otro también sus dificultades. Y te pedimos en este momento, Espíritu Santo, que te derrames sobre cada uno de nosotros para que nos llenes de los dones que más necesitamos, pero sobre todo para que nos llenes del don de la valentía para proclamar en todo momento tu buena noticia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones.